segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, lógicamente, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Es la parte final la que vamos a ver, desde el versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Estas cuestiones que el apóstol le dice a Timoteo son puestas por el Espíritu Santo para Timoteo, pero también para la Iglesia. Para los pastores, no solo, pero bueno, evidentemente hay indicaciones que tienen que ver con el pastor expresamente, tanto en las dos cartas a Timoteo como en la carta a Tito, pues hay cosas del propio ministerio, pero también de la Iglesia, y de la Iglesia para ver el ministerio. Y lo primero que notamos aquí es que este Timoteo, del cual dice Pablo, que tiene todos los ingredientes, un personaje que la Iglesia lo reconocía con sus dones, tenía la familia, también en ella pues una línea de fe acreditada, no hipócrita, lo que se dice, una fe sincera, no hipócrita. Fijaos lo que de hipocresía se puede decir cuando al protestantismo se le llama hipócrita y materialista, ¿no? En ese libro miserable, ¿no?, de la autora también miserable, ¿no?, Elvira Roca Barea. Digo, como esto se graba, que conste en acta. Y que efectivamente esa condición de hipócrita y materialista se la ha aplicado esta señora al protestantismo, además cultural, no ni siquiera al protestantismo de fe, no, al orbe cultural, hipócrita y materialista protestante. Contra eso hay que barrer no sé quién, y quién va a barrerlo para luego que salga la luz y la luminosidad y la gloria de Europa. Pues eso es lo que hay y en esa estamos. Pero Pablo, cuando habla de sinceridad, está hablando de la verdadera fe de Timoteo, la que estaba también en su abuela Loida, en su madre Eunice. Tiene dones, la Iglesia lo ha reconocido, y es curioso que Pablo, tanto en la primera como en esta segunda, la segunda en la que nos ocupa, le dice a Timoteo, oye, pero funciona. Lo que le está diciendo más o menos es, con todo eso trabaja. ¿Era un flojo Timoteo? No. Hemos de suponer que no, claro. Pero lo que estaba ocurriendo es que esos dones, la condición recibida de Timoteo, necesita función, necesita que se ponga en práctica. Y esto es ya una lección que vamos aprendiendo. Por una parte, el poder de Dios que lleva todas las cosas como Él quiere, pero por otra parte, nosotros en ese poder de Dios que lleva todas las cosas y en ese llevar está nuestra historia, en la que se nos dice, y podemos tomar eso como una especie de eslogan, ¿no?, que discutamos fuertemente, que no nos callemos, pero al mismo tiempo que no caigamos en vanas discusiones. ¿Y esto por qué? Porque ante el temor de vanas discusiones, lo mismo uno piensa que lo mejor es no discutir. Y eso es falso. Pablo dice, discute,
Incluso podríamos sacar sus palabras y parafrasear: discute a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, porque claro, redarguir no es una cosa que se pueda hacer de un modo sin discusión, sin argumentación. Pero al mismo tiempo le dice: pero de ninguna manera caigas en las vanas discusiones. Bueno, y a ver, ¿qué hago yo? ¿Cómo se hace esto? Pues esto es lo que se le pone a Timoteo por delante: un deber de constancia y al mismo tiempo la advertencia de que se puede caer en hacer unas cosas que no son de ninguna manera edificantes. Y no hay una regla. Es decir, que aquí no se trata de que el bueno de Timoteo diga: vamos a ver, ¿de qué están hablando esa gente? ¿De no sé qué? Ah, pues entonces yo no entro. No, porque de todo hay que hablar. Pero no caer en unas discusiones absurdas. Porque, dice Pablo, es que eso no edifica a nadie. Por lo tanto, tú ten cuidado de ti mismo. Hemos leído antes en la primera carta: ten cuidado de la doctrina, arréglate bien, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, ten un criterio adecuado de ti mismo. Y la pregunta que se nos puede venir a la mente es: pero si está lleno de dones, el Espíritu Santo está en él, su madre ya lo ha puesto en una esfera de fe, su abuela igualmente, con todo eso, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Pues tiene que arreglarse. Y esto es una situación también mental, de actitud, incluso de sentimiento. Porque luego varias veces le dice Pablo: por lo tanto, no te avergüences de mí, no te avergüences del Evangelio. Hay, por lo tanto, en Timoteo una situación que no es un reproche a Timoteo, sino es una lección para todos. Que cuando se está hablando de alguien totalmente como un hijo, dice Pablo, y que además él se acuerda de sus lágrimas, y que eso le da un gran ánimo al apóstol, pues bueno, de esa persona el apóstol nos dice: yo a este no tengo que decirle nada. Y esa es la lección que recibimos. Siempre hay que decir algo, siempre hay que proponer seguir adelante, adelantar. Ya puedes tener lo que tengas. Lo normal es que, teniendo todo eso, el caminar lo estropee, lo haga inefectivo. ¿Por qué? Porque puedes caer en usar tus grandes dones para la vana palabrería, para las discusiones absurdas, o puedes caer en no usar, por temor a eso y a otras cuestiones, en no usar tus grandes dones. Y las dos cosas son negativas. No lo uses para esa discusión absurda, pero úsalo. Fijaos que es un poco asombroso. El apóstol le está diciendo a Timoteo: mira, te recuerdo, hay que ver lo que yo te quiero como un hijo, mira a tu madre, mira a tu abuela, tienes dones en ti, pero te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives. ¿Eso se puede hacer? ¿No es eso obra de Dios? Sí, pero ¿cómo obra Dios para que Timoteo active, movilice lo que tiene, no lo que no tiene? Porque hay gente que encima, no teniendo, pues quiere aparentarlo, ¿no? Eso ya es el colmo, eso es el ridículo mayor, ¿no? Sin querer aparentar, ¿no? Pero en el caso de Timoteo sí lo tiene. Pero Pablo le está diciendo que lo avive, que lo ponga en funcionamiento. Y por eso decía antes: hombre, no es que Timoteo fuese un flojo, pero hay situaciones en las que, por circunstancias diversas, Calvino dice: Satanás está por ahí intentando que los dones que el Señor ha dado a la Iglesia, o a gente en la Iglesia, pero que son de la Iglesia, se usen para cosas ineficaces, para vanas discusiones, o que no se usen por timidez o simplemente por no caer en peligros o por no fastidiar, que a lo mejor te metes en una vana discusión.
Y eso nunca se arregla del todo, ¿eh? Eso siempre está delante. Eso no es una situación que acabe en un momento, siempre la vamos a tener mientras que estamos en este camino. Pero el apóstol le dice a Timoteo que eso lo ponga en práctica. Y podemos decir, bueno, pero ¿no es Dios quien lo hace? Sí, y lo hace de esta manera. Lo hace de esta manera. Por eso nos encontramos en las Escrituras a veces exhortaciones que los que no están instruidos en la piedad luego las usan para argumentar en favor del poder humano de decisión. Yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate, si alguno abre, yo entro. Oh, el poder está en ese. No, es que lo que está haciendo el Señor con todas esas exhortaciones es llevar a cabo su obra con nosotros. El Señor, cuando le está diciendo a Timoteo que avive el don que hay en él, que lo ha puesto Dios, es la manera como Dios hace que ese don se active, por la exhortación. No es que dependa de Timoteo, no es que Timoteo tenga ahí una parte de gloria, una parte en ese currículo en el cual lo suyo es imprescindible para que lo de Dios funcione. No, porque se está hablando de algo de Dios, pero que lo tiene Timoteo. Y en la circunstancia de Timoteo, cómo Dios obra en nosotros sus acciones. Pues en muchos casos por medio de la exhortación, por medio del aviso, por medio de la bronca, por medio de una cuestión que te dicen ten cuidado que si no te doy. Es decir, hay un modo en el que la propia palabra de Dios fructifica en nosotros. Y ese modo es la exhortación, el aviso, la advertencia, el juicio de Dios, pero todo eso es de Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, si a Timoteo se le dice que avive el don, sin Timoteo el don no funciona. Bueno, hijo, pero si es que Dios lo ha puesto en Timoteo y en la circunstancia de Timoteo. Luego habrá otras circunstancias. Y eso en aquella época, y cuando el apóstol le tiene que decir esto a Timoteo, ya aprendemos que la vida de la Iglesia no es algo automático, no es un botón y que ya se pone un piloto automático para funcionar. Que en cada momento, y podríamos decir incluso en cada persona, hay una circunstancia de colaboración en la comunidad y eso no es fácil. Eso siempre tiene estorbos, aún teniendo los dones. Ya la ruina es cuando no hay esos dones y encima se quiere hacer, ¿no? Eso ya es la situación peor posible. Pero en este caso, oye, pues fíjate, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea que Pablo a Timoteo le dice todas las cosas posibles de amor, de cariño, como un hijo, en su fe no hay problema, todo está bien, su contexto es un contexto notable, tu madre, tu abuela, pero funciona, ponte a moverte. Y además, esto también es una lección, lo refiere el apóstol Pablo con algo que ha ocurrido en la vida de Timoteo. Y aquí ya tenemos otra lección, hay cosas que ocurren en nuestra vida, más larga, más corta, pero hay situaciones y son importantes. Y esas forman parte de la condición del creyente. Y es donde el Señor muestra su gracia. Pues mira, haber nacido en ese sitio, con tu abuela y con tu madre, creyentes, tu padre no, pero oye, pues esa es la circunstancia que había. Pero luego se declara que él ha recibido unos dones del Señor por medio de la imposición, dice Pablo, de mis manos. Leí antes el otro texto en la primera carta porque ese acto no es de Pablo solo, aunque Pablo ahí se pone porque él es el que, digamos, instiga eso, el que lo propone, él es la cabeza de esa responsabilidad. Pero esa responsabilidad
le es competencia de todos los demás, de la Iglesia y de los demás pastores, que es cómo se funciona en la comunidad. La relación que hay para que Timoteo pueda hablar y pueda predicar y por lo tanto tenga autoridad es una realidad colectiva de la comunidad. Está en la comunidad, pero la comunidad la pone en unas personas concretas. Y entonces dice en el texto que antes leímos de la primera carta, no descuides el don que hay en ti. Ya lo avisaba tiempo antes, porque la primera tiene un trayecto de tiempo hasta la segunda. Pero ya ahí Pablo a este Timoteo lo que le estaba diciendo es, oye, tú ten en cuenta lo que has recibido y ponlo en práctica. Trabaja con eso que has recibido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, de los demás pastores. Ese modelo que se hacía en la época anterior, en el judaísmo, y que luego en el cristianismo pues se mantuvo. Esa acción de imponer las manos, seguramente una sola persona, pero que representaba la autoridad de toda la comunidad y de todos los que ya tenían autoridad. Y que eso tiene un valor, eso tiene una significación. Y ahí nos encontramos con que hay muchas iglesias, sectas, de todo tipo, donde se pretende una autoridad y se pretende un valor extraordinario a los actos que ese grupo hace. El modelo superior será la propia Iglesia de Roma, con sus sacramentos. Bueno, a ti te ordenan, ya eres alguien que ha recibido ahí una marca indeleble que ya no se puede luego ya quitar y que está ahí fichada como un sacramento y tal y cual. Bueno, eso se va a hacer y el diablo lo va a hacer. Acostumbrémonos en que en el momento en que se va a hacer una edificación de la Iglesia del Señor, allí, dentro de eso, ya está el diablo edificando una iglesia falsificada. Eso siempre, siempre. Nada más con la muerte de Cristo y ser muerta la ley y la condenación de la ley, el diablo la revivió, la resucitó. No la puede resucitar, pero eso hay que recordarlo. Cristo sí resucitó de entre los muertos, pero el diablo resucitó de nuevo a la ley, con su estilo, con su falsedad, porque es mentira, pero le ha dado vida y la ha conservado como si siguiera existiendo igual que estaba antes. Y ese es el modelo moral luego para el cristianismo, que es el colmo, ¿no? En vez de ser un modelo del espíritu, es un modelo de la letra, de la ley que mata. Eso ya es el colmo, ¿no? Pero eso lo hace el diablo. Entonces no nos podemos extrañar de que algo que el Señor da a su iglesia, como es el bautismo, como es la Santa Cena, etcétera, que es de la comunidad, luego el diablo lo haga suyo y de su iglesia. Y ya el bautismo sea como él dice, la Santa Cena como Eucaristía o como le dé la gana, como él dice, y los elementos temporales de autoridad en la iglesia, pues también. Y en ese sentido, pues, oye, a la iglesia se le dice, mira, cuando vengan esta gente, a un grupo de creyentes como a nosotros aquí, cuando vengan esta gente y traigan esa doctrina en contra de la verdad, no los recibáis. Oye, pues ahí hay una autoridad, hay una responsabilidad en el grupo, no los recibáis. Y ya se nos dice, oye, había grupos donde alguien dentro eran los que controlaban al grupo y estaban fastidiando porque a los que no dejaban entrar era a los que venían en nombre del Señor. Bueno, pues eso pasaba ya en el primer momento. Pues a lo largo de la historia todo eso va a seguir pasando. Y eso nos pone delante una situación compleja en la que no podemos coger una brocha y poner una parte negra y otra parte blanca. Es muy complicado. Pero la complicación no quita la obligación y el deber. Y en esa estamos. Y a Timoteo se le dice que tenga en cuenta algo que ha acontecido en su vida. Y luego se puede discutir, oye, vamos a ver, Timoteo recibió este don que tendrá que ver preferentemente con su condición de pastor, de predicador, etcétera.
porque hay otros dones que se reciben también, sobre todo en el primer momento, y que no entramos en ellos, pero teniendo en cuenta lo que Timoteo hace y lo que se le dice que tiene que hacer, pues es un don relacionado con la predicación, generalizando, un don relacionado con el pastorado, para entendernos, esa sería la idea. Pero la cuestión es, oye, ese don estaba en las manos de Pablo y lo coloca sobre Timoteo en un instante, ¿no está antes? ¿Qué transición hay ahí? Cuando la Iglesia ha dicho, oye, pues Timoteo tiene esos dones, ¿qué dones vio? Ya los había recibido del Señor. Entonces, cuando luego oficialmente, si queremos emplear ese término, que tampoco es muy correcto, vaya, pero bueno, se hace esa ordenación, se imponen las manos de Pablo sobre él, que eso es público, que eso es de la autoridad de la Iglesia. ¿En ese momento es cuando el don adquiere vigencia? Pues no sabemos. Evidentemente no puede ser que antes no hubiera nada y que Pablo lo lleve y lo coloque en alguien como el que le da con una varita, ¿no? Eso no es así, porque antes hay una realidad, existen unos dones, existen unos elementos que la propia Iglesia y otros pastores ven, y luego eso se concreta en un reconocimiento, podemos decir, aunque estas palabras son también relativas, en un reconocimiento público de la Iglesia. Pero claro, ya la Iglesia lo había reconocido. No se trata de que ahora un obispo diga, oye tú, ya eres sacerdote. ¿Y por qué? Porque yo te he hecho sacerdote y ya eso no te lo quita nadie. De esa manera no. Que haya gente que discuta sobre ese término en base a lo que el apóstol hace con Timoteo, que hagan lo que quieran. Pero el dato es que habiendo él recibido, habiendo tenido él todo lo que se podía tener, y además en el grado máximo, porque cualquiera en el día actual podría decir, vaya, hay que ver, nosotros no pertenecemos a iglesias de 300 iglesias locales, pero cuando eso ocurre, pues uno puede encontrarse con 300 pastores. Esos pastores pues han sido ordenados en la Iglesia con unos mecanismos, cada iglesia tiene los suyos. Eso es una circunstancia muy singular, en unas lo hacen de una manera, en otras de otra. Bueno, que hagan lo que quieran. Pero siempre existiría la posibilidad de decir, fíjate, en este caso hay que ver, lo ordenó el presbiterio o el sínodo o quien quiera, pero hay que ver. De los que ordenaron a este pobre, 5 han apostatado y ya no están. Y el que quedó está perdido. Pues vaya ordenación que recibió. Alguien puede decir eso, otro podría decir, no, fue ordenado por fulanito. Uy, qué cosa más buena, que nadie sabe por qué es bueno eso. La vida de la Iglesia no depende de la gente de la Iglesia. Es como si un domingo viniera aquí alguien extraordinario, de estos predicadores de YouTube o lo que sea, y ese domingo, pues, aparte de predicar, celebrara la Santa Cena ese pastor, y ese pastor dijera las palabras que dijera, y que alguno sacara la conclusión, hoy sí que está bien la Santa Cena, hoy ha sido estupenda, porque la ha celebrado Cetanito. La Santa Cena es del Señor, y el Señor no varía de un domingo a otro, y además es de todos nosotros. Que haya uno que diga unas palabras y que en orden pues del pan y el vino, eso es otra cuestión, pero la realidad del pan y del vino es de Dios, que le ha dado a cada uno de nosotros. Hay de nosotros, si algún domingo alguien pensara, pero a veces eso ocurre, que esa sí que es una Santa Cena buena, porque fíjate, las palabras sobre la Santa Cena las ha dicho fulanito. Ese domingo no nos lo podemos perder, porque vaya celebración de Santa Cena. Eso es mentira, eso es falso. Pero aún en ese nivel de ordenación, de decir, bueno, a ver cómo se arregla esta persona, en qué iglesia estuvo, qué congregación dijo que era pastor o que tenía los dones de pastor, que todas esas cosas pues son de la comunidad. Cuando la comunidad está en quiebra, por ejemplo en épocas de persecución, y tenemos muchísimos ejemplos, esos elementos se conservan.
paradójicamente se conservan. Y esas iglesias perseguidas, esas iglesias totalmente, en fin, en una dispersión enorme, conservan el elemento de la autoridad. Asombrosamente, porque eso es de Dios. No puede conservarse la iglesia, por muy mala que esté socialmente, sin esos elementos. Pero, en cualquier caso, a Timoteo lo hemos de poner en el mejor sitio posible. Porque, a ver, si hoy hay muchos pastorcillos, ¿no?, y pastorcillas en las iglesias que te dicen que son apóstoles, o apóstolas, o yo qué sé, y que son de no sé cuánto, y que a él lo ha enviado Zetanito, de no sé dónde, de la India, y viene para acá. Bueno, pues imaginad que alguien pudiera decir, oye, que a mí el que me impuso las manos de mi pastorado es Pablo. Eso sería ya el colmo, ¿eh? Una persona entre nosotros, un pastor que lo ordenó Pablo. Pues luego nos encontramos con la realidad. Ese pastor, está ahí el buen hombre, tiene todo lo que debe tener, y Pablo le tiene que decir, activa, no te olvides, oye, funciona un poco, hombre, no descuides el don que hay en ti. Eso no funciona automáticamente en ese sentido. La Iglesia necesita, todos necesitamos, porque la Iglesia es el conjunto de los creyentes, ese acto de exhortación y de funcionamiento de cada uno. Y eso es así. Y en este caso nos encontramos con una carta a Timoteo que tiene todo, que es un hombre completo, es decir, que tiene todo lo que alguien podría esperar, y se le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pues esa es la Iglesia. Teniendo lo que tengamos, necesitamos avivar eso que el Señor nos ha dado para que cumpla adecuadamente su función. ¿No es esto automático? No. Porque tenemos muchísimos estorbos. Muchísimos estorbos. A veces los estorbos son elementos que llegan de donde menos uno puede imaginar, imprevistos, están ahí. Ante todos esos estorbos y circunstancias de la vida de cada uno, lo que se le dice a cada creyente es, funciona como miembro para cumplir tu función. A Timoteo como pastor, porque de eso se trata, y ahí aprendemos muchas cosas de la Iglesia, pero a cada uno de nosotros. No se trata de que cada uno sea un líder y que tenga necesidad de hacer no sé qué cursos, no, simplemente de que se le recuerde, oye, tú como parte del cuerpo, como parte de la Iglesia, no eres un elemento vano, no hay nadie inútil en ese sentido, cada uno tiene su función y esa función nos ha venido dada en nuestra historia, en la historia de cada uno. Pues por muchas circunstancias enormes. Oye, pensemos, porque es muy relevante, los elementos del entorno de, por ejemplo, Casiodoro de Reina, cuando él traduce la Biblia. Se lleva 12 años traduciéndola. Que eso de tanto tiempo, hoy la gente quiere que las cosas hagan en un momento, ¿no? 12 años, dice, nos ha llevado 12 años este negocio de traducir la Biblia. Por lo tanto, empezó justo al salir de Sevilla, en Ginebra. No la empezó a traducir en el monasterio de San Isidoro del Campo, la empezó en Ginebra, en la Ginebra de Calvino. Vaya. Pero él tuvo luego muchos problemas en su traducción y hay un obispo anglicano que es el que salvó los manuscritos que Casiodoro le había dejado allí porque él tuvo que salir poco menos que corriendo. Oye, el deber de ese obispo, lo que acontece en la vida de ese obispo para el bien de la comunidad es atender como debe unos papeles, conservarlos, que no se pierdan y remitírselos, que tiene guasa el asunto, porque se podían perder y si se pierden allí no había fotocopias.
no había un pen donde aquello se grabó, ¿no? Todo el trabajo de tantos años se hubiera perdido, un simple naufragio y adiós, ¿no? Bueno, pues luego lo recibe Casedro de Reina cuando ya está en algunas zonas de aquí de Europa, de la Europa continental. Bueno, pues a él le sigue teniendo delante la necesidad y el deber de que aquello se tiene que publicar. Eso ha acontecido en él, en su vida. En otro tal vez no. En muchos, curiosamente, sí. Eso de traducir la Biblia era fundamental porque no había traducciones al castellano. Pues esa es su vida. Ese es el don que está en Casedro de Reina. Y eso que tiene, pues hay que decirle, y él lo recibiría de muchas maneras: avívalo, porque mira que tienes adversidades para seguir, pero tú avívalo. ¿Por qué? Porque es tu condición. Tú eres un creyente que tiene esa necesidad y tienes eso ahí para los demás. Cada uno de nosotros pues tiene su sitio a la hora de vernos con otro hermano, incluso hasta de tomar café con esa persona, exhortarlos, animarnos, llamarnos por teléfono, los niños. Hay multitud de situaciones que nos han sido dadas. Pero luego están otros alrededor de Casedoro. Casedoro no tiene dinero para publicar y depende de otros. Oye, pues hay otros que sabemos nombres y apellidos que en su situación les ha tocado el don de que, como eran gente adinerada, pues contribuyeran a proteger y cuidar físicamente a Casedro de Reina y a su familia y a dar el dinero a la imprenta para que se publicara la Biblia. Entonces Casedro de Reina cumple una misión, el otro cumple otra, la mujer del otro cumple otra, el niño tal cumple otra, y allí estamos todos, con los dones y las circunstancias que el Señor nos ha puesto, pero siempre además con el empujón permanente de decir: camina, adelante, que lo tienes ahí para eso. Vamos a ver, este dinero que tú has tenido por tus negocios, ¿qué piensas? Eso es un don que está en ti. Y eso es para que tú lo administres con tus hermanos. Espabila. Y esos elementos están ahí en ese contexto, en cualquier parte de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Del pasado, y termino con esto, y de nuestro presente. Cada uno de nosotros tiene su pequeña circunstancia, pero cada uno de nosotros tiene los elementos que el Señor le ha dado para que en esa circunstancia los activemos en relación con los que están a nuestro alrededor, nada más. Hombre, si alguien tiene una capacidad especial, no sé qué, de contactar con gente de la NASA, porque lo haga, ¿no? Pero me refiero que lo normal es en el contexto inmediato donde uno se mueve. Y eso es lo que está delante de nosotros. Lo que hemos recibido es de Dios, pero Dios obra para que funcione como de Dios, pero estando en cada uno. Y esto hay gente que le chisporretean los cables porque dicen: bueno, entonces la voluntad humana, el poder humano es fundamental. Y te sacan ahí una teoría del poder humano, de la voluntad humana, del albedrío humano. Curioso, ¿eh? Y al creyente, pues no, los cables se le quedan donde están, y lo que sí sabe es que esos cables están cruzados de una manera que solo Dios conoce, que Él tiene de Dios lo que tiene y que para usarlo el Señor le mete la bronca con Pablo. Imaginemos al bueno de Timoteo que le digan: sí, tú eres fenómeno y tal, pero oye, aviva el don que hay en ti, que le estaba diciendo poco menos: muévete, que estás parado, todo lo que tienes, ¿tú qué te crees? ¿Que eso va a salir solo? Muévelo, porque tú tienes el don de la predicación, pero hijo, predica, tú tienes el don de no sé qué, pero hijo, hazlo. ¿Tú qué eres? ¿Un excelente panadero? Al horno, no te quedes fuera del horno. Es que fuera del horno tú serás el mejor panadero, pero no haces ni un pan. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Pues eso es lo que todos nosotros recibimos. Con lo cual cada uno de nosotros tiene su lugar. No hay nadie en el vacío. No hay nadie,
como miembro del cuerpo que se puede decir, este es un miembro que no vale. La única vez que se dice inútiles es a los pastores. Hay pastores inútiles, ¿no? Porque claro, no han hecho lo que debían. Pastores inútiles. La realidad es que cada uno de nosotros, desde los más pequeñitos a los más ancianos, estamos en ese cuerpo y tenemos cosas recibidas del Señor. Y no es para nosotros, es para los demás. Una llamada, una oración, unas lágrimas, las cosas que normalmente Pablo y la Iglesia ha recibido. Y en el caso de Timoteo, pues hombre, como él tenía que enseñar, tenía que instruir, pues que se cuide, que tenga cuidado con él mismo, que arregle bien su mente, que arregle bien su situación para cumplir adecuadamente su ministerio. Que tenga cuidado de sí mismo y de lo que tiene que hacer, de la doctrina. Pues eso es lo que tenemos también todos nosotros como enseñanza delante. Y esto es algo para lo que continuamente todos tenemos que rogar que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé aquello que pide de nuestra mano. Amén.